Hola, mi nombre es José Hernández y soy alumno del primer año de Teología del Instituto Teológico Vitacura. Les vengo a comentar la primera carta de Pablo a los Corintios, o Primera de Corintios. Bueno, esta carta fue escrita entre el año 53 y 55 desde la ciudad de Éfeso, situada en Asia Menor, donde actualmente se encuentra Turquía. La carta tiene un doble propósito. Primeramente es solucionar algunos problemas que estaban al interior de la iglesia, los cuales fueron reportados a Pablo por medio de los de la casa de Cloé. Y el segundo objetivo es responder ciertas dudas que la congregación tenía respecto de algunos temas importantes insertos en el Evangelio de Cristo. Las cosas no marchaban bien en Corinto y por lo visto la iglesia no estaba viviendo conforme a lo que decían creer. El primer problema que aborda Pablo está registrado entre el capítulo 1 y el capítulo 4 y trata de la división que se genera en la iglesia misma, al interior de la iglesia, por causa de quienes se transforman en fanáticos de sus líderes. Tenían preferencia por ciertos líderes y la iglesia estaba dividida y tenían contienda entre ellos por darle el favor a un maestro o a otro, y esto generaba un ambiente tenso y no muy espiritual. Era bastante negativo para la iglesia, a lo que Pablo responde: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿O acaso alguien fue bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no, enfatiza Pablo. La iglesia es una congregación debidamente organizada y centrada en Cristo Jesús. Y aunque ustedes pueden preferir uno u otro líder, otro maestro, no vale la pena de que se dividan por esa razón. Sus maestros, al igual que yo, dice Pablo, son simplemente siervos de Jesús. Fue Jesús quien fue crucificado para redimir vuestros pecados. Cristo, por ende, es el Hijo de Dios, el cual nosotros predicamos. Luego les deja claro que la sabiduría humana es insignificante al lado de la sabiduría de Dios, y que solamente por medio de la sabiduría de Dios es que conocerán a Dios. Solo los llamados para salvación serán los que puedan dar testimonio de que Cristo es el poder mismo de Dios. El segundo problema que aborda Pablo está registrado entre el capítulo 5 y el capítulo 7 y trata respecto de la fornicación, el adulterio y toda práctica sexual fuera de los parámetros de la moralidad, ya que habían algunos hermanos que estaban abusando de la gracia de Dios, diciendo que la gracia de Dios no tiene fin, y se relacionaban sexualmente con las madrastras, otros con las sacerdotisas de los templos paganos, donde ahí recordemos que se veneraba a Venus, Afrodita, y la sexualidad era algo totalmente normal, entre comillas, dentro de la cultura del puerto de Corinto. Por tanto, el apóstol Pablo responde de esta manera: ¿acaso ustedes no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense de la vieja levadura y celebren la Pascua de Cristo con los panes sin levadura, símbolo de sinceridad y verdad. Les recuerda también que así como Jesús fue levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también lo harán. Por tanto, debemos respetar nuestro cuerpo y mantener una integridad sexual acorde al evangelio que estamos predicando. Por tanto, nuestro cuerpo fue comprado, al igual que nuestra vida, a precio de sangre por Jesucristo. Por tanto, ya no nos pertenece, sino que viene a ser instrumento de Dios. El cuarto problema que aborda Pablo está registrado entre los capítulos 11 y el 14 y habla acerca de la reunión de adoración, donde habían personas que estaban teniendo experiencias espirituales potentes, donde algunos compartían palabra de Dios y eran interrumpidos por otros hermanos que querían hacer lo mismo, y se tornaba caótico y desordenado el culto, por lo cual el apóstol Pablo les recuerda cuál era el propósito de la reunión de adoración. Por tanto, les insta a darse cuenta cuál es el comportamiento adecuado si quieren que el Espíritu Santo se manifieste a través de ellos, argumentando que la iglesia es como un cuerpo humano, el cual tiene muchas partes
pero que cada parte cumple un rol único y fundamental. Agrega también que la infinidad de dones repartidos por el Espíritu Santo son exclusivamente para edificación de la Iglesia y que nunca deben olvidarse que el tema central del Evangelio es el amor de Dios. El amor es la clave para cumplir el rol de servir, de buscar el bienestar de los otros. Por tanto, la reunión siempre debía de ser ordenada para que todos puedan aprender, adorar, cantar y escuchar cuando Dios quiera hablar. El último problema que aborda Pablo se encuentra registrado en la primera carta de Corintios, a partir del capítulo 15 en adelante, y habla acerca de la resurrección y la esperanza futura para los seguidores de Jesús. Habían ciertas personas que estaban teniendo dudas acerca de la resurrección, pensaban que no era real, y esa manera de pensar estaba confundiendo a los demás, a lo que Pablo reacciona diciendo: Cristo murió por nuestros pecados, fue levantado, enterrado y al tercer día fue resucitado por el mismo Dios, tal como lo dicen las Escrituras y tal como cientos de personas han atestiguado de aquello, entre ellos yo, dice Pablo. Pero si no creemos que Cristo fue resucitado, entonces seguimos siendo culpables de nuestros pecados y estamos muertos en delito y pecados. Además, nuestra fe es vana, lo que nos convierte en testigos falsos, y lo que predicamos acerca del Evangelio de Cristo es totalmente inútil. Recalca diciendo: hermanos míos, Cristo fue resucitado como el primer fruto de una gran cosecha. Así pues, como la muerte entró a nosotros por medio de Adán, ahora la resurrección y la vida eterna viene a nosotros por medio de Cristo. Por tanto, debemos seguirle, obedecerle, para que nosotros podamos pertenecer a Cristo y Él nos pueda entregar esa maravillosa dicha cuando Él regrese por segunda vez. Luego de eso, asegura Pablo de que vendrá el fin, y con eso Cristo derrotará toda autoridad acá en la tierra y humillará a todos sus enemigos bajo sus pies. Luego de eso, le entregará todo el poder a Dios Padre y se pondrá bajo la autoridad de Él. Explica también que nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero que serán resucitados en gloria, porque Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero Cristo viene del cielo. Y que debemos entender que nuestros cuerpos físicos mueren, por tanto no podemos ver el reino de Dios con estos cuerpos, sino que tenemos que estar en un cuerpo glorificado para poder entrar al reino de Dios, el cual dura para siempre. Y que probablemente no todos moriremos, pero sí, seguramente todos seremos transformados. Enfatiza que esto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, y que cuando suene la trompeta final, la muerte será devorada en victoria, pues el pecado es muerte y la ley le da ese poder, pero gracias a Dios tenemos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, debemos permanecer fuertes y constantes sirviendo a Dios, porque nada de lo que hagamos para Él es inútil. Finalmente se despide recalcando que debido a las resurrecciones que tenemos una razón para congregarnos en comunión alrededor de Jesús, también para mantener nuestra integridad sexual. Además, tenemos también el poder que nos motiva para amar al prójimo, y también una esperanza de victoria sobre la muerte, ya que nada es posible si Cristo no hubiera firmado a precio de sangre el nuevo pacto. En conclusión, la primera carta a los Corintios es el análisis de cada situación de la vida observada a través del microscopio del Evangelio de Jesús.